Todos nosotros muchas veces tomamos decisiones impulsivas, decimos arrebatadas, y a veces nos equivocamos. Tiempo después nos damos cuenta de que esa decisión que tomamos nos causó muchos problemas. Un ejemplo en la Biblia es aquel hombre que decidió hacer su casa, edificar su casa sobre la arena, y pues cuando vino la necesidad, cuando vino la emergencia, la casa se derrumbó, dice la palabra que fue grande su ruina. Cuando estas decisiones las toma el que está gobernando, pues va a haber problemas que afectan a todo el pueblo, a todo el país incluso, ¿no? Pues puede ser la construcción de ciertas obras, ¿no? Un tren que cuesta mucho dinero, ¿no? Por decirlo menos. Otras muchas que tienen repercusiones más fuertes. Pues vamos a Primera de Samuel, capítulo 14, vamos a leer el versículo 24 nada más ahora, pero el pasaje trata de una decisión que toma el rey Saúl, una decisión de la que no había ninguna necesidad de tomar esa decisión y que causó problemas después. Dice el versículo 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Vamos a hablar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu y por la presencia tuya entre nosotros en este día, en este culto de adoración. Venimos a adorarte, a glorificarte y pedirte que nos ilumines con tu Espíritu por medio de tu palabra, que obres por ella en nuestro corazón, que nos lleves más cerca de ti, que nos lleves a conocerte más, a entender el propósito que tenemos nosotros en este mundo, en este tiempo, de alabarte, glorificarte, buscar la santidad, que obres en cada uno, principalmente para salvación a los que no te conocen de una manera salvadora, y que todo esto sea para tu gloria. Lo pido en nombre de Cristo. Amén. La caída del rey Saúl había comenzado con orgullo y una falta de fe que lo llevó a la desobediencia. A partir de ahí la caída ya no se detendría. Ante una invasión por parte de sus enemigos, unos de sus enemigos, los filisteos, vemos a un rey debilitado, sin confianza y pasivo, apoyado por un sacerdote que también había sido desechado, y era a este sacerdote a quien el rey le pedía consejo. Los dos estaban sentados bajo un árbol, sin hacer nada y sin tener la palabra de Dios. Mientras tanto, Jonatán, el hijo del rey, entró en acción. Ese fue como resultado de la fe que él tenía en Dios. Creyó firmemente que Dios cumpliría sus promesas de salvar a su pueblo, y poniendo su vida en manos de Dios, fue con su escudero a desafiar a los filisteos que estaban en una posición de ventaja. Se dio un resultado que parecía imposible. Estos dos hombres fueron usados por Dios para
vencer una guarnición bien establecida de los filisteos en un peñasco. Estaba un grupo de soldados en este paso estratégico en la guerra. El rey Saúl era quien debía encabezar la lucha, pero este rey, como hemos visto en los pasajes anteriores, no era un rey piadoso. Dios usaría a alguien que sí lo fuera. Los actos de fe y de obediencia de Jonatán serían el comienzo de la liberación de Israel que Dios haría por medio de hombres fieles. La aparentemente insignificante victoria de Jonatán es el comienzo de la liberación que Dios hace de su pueblo. El ejército invasor era muy numeroso. Solo 20 hombres de ese ejército murieron. Pero Dios también entró en acción. En el versículo 15 dice: y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. La tierra tembló porque Dios así lo decretó. El temblor ocurrió en el momento y en el lugar precisos. Obviamente, Jonatán no tuvo nada que ver con eso. Sucedió porque Dios es soberano sobre la tierra y nada sucede sin su voluntad. Dice el Salmo 62. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Pues hubo este temblor y dice en el versículo 16, Saúl estaba viendo desde lejos los soldados, que dice el 16 en adelante. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Elías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces Saúl dijo al sacerdote: detén tu mano. Saúl estaba en su campamento sin saber lo que estaba pasando. Los centinelas vieron desde lejos lo que pasaba en el campamento enemigo, cómo el enorme ejército de los filisteos se empezó a desordenar y se deshacía, dispersándose por todos lados. Era el momento de aprovechar el caos y atacar. Pero Saúl ordenó hacer un recuento para ver quién faltaba de ellos. Se le informó que faltaban Jonatán y su escudero. Saúl era muy celoso de su imagen como rey. No compartirse del centro de la atención y de la admiración de todos, ni siquiera con su hijo. Al mismo tiempo le pidió al sacerdote que llevara el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Esta es una actitud de orgullo. El hombre es el que debe ir a la presencia de Dios, pero Saúl quiere asegurarse de tener el beneplácito de Dios. El Señor había desechado a Saúl y había retirado su presencia.
aunque estén ahí el efod y el arca. Le ha quitado su palabra, entonces no tiene la dirección divina. El caos seguía creciendo en el campamento filisteo, tanto que se oía hasta el campamento de Israel. Al darse cuenta, Saúl decidió que ya no era necesario esperar la respuesta de Dios. Ya no importaba lo que Dios dijera. Confiaría en su habilidad, en su fuerza, y haría lo que le pareciera mejor. Eso es otro grave error. Como pueblo de Dios, debemos vivir bajo el gobierno de Dios, no el nuestro. Saúl ya no le importaba lo que Dios tuviera que decir, solo le interesaba tener parte de la gloria de la victoria. Del versículo 20 a 22. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Dios es el que salva a su pueblo. No importa su debilidad ni la infidelidad de su rey, de los sacerdotes, ni del mismo pueblo. Dios permanece fiel a su pacto y por eso salva a su pueblo. Lo que se podía esperar era que cuando el poderoso ejército de los filisteos atacara a Israel, su rey y su sacerdote, y todo el pueblo serían destruidos. Pero Dios interviene cuando ya no hay fuerza, cuando ya no hay recursos humanos. A veces nos olvidamos de esta verdad y entonces somos infieles. Es su obra que una pequeña escaramuza confunda a todo el ejército filisteo, al grado que se ataquen ellos mismos, unos a otros. Empezaron a entrar en pánico. Saúl tenía pocos soldados, la mayor parte de ellos se había escondido en cuevas, o se habían rendido y se habían pasado a los filisteos. También de tiempo atrás muchos israelitas habían rendido y se habían unido a los filisteos para salvar su vida, pero al ver a sus enemigos huyendo, todos se unieron para perseguirlos. Lo que Dios ha hecho hace valientes a los israelitas desertores de los que estaban escondidos y regresaron para unirse al ejército de Saúl, y lo que era un grupo de hombres derrotados por la gracia de Dios se convirtió en un ejército temido. Dios convierte situaciones desesperadas o aparentes derrotas en victorias que solo le pueden dar la gloria a Él, porque es evidente que es Él el que lo hizo. Y un ejemplo de esto es la cruz, es un ejemplo representativo de cómo Dios, de situaciones perdidas o aparentemente derrotas, saca victoria para su gloria. Dice Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria,
quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La base de nuestra confianza y la victoria es que no depende de nosotros, ni de nuestra habilidad, ni de nuestros recursos, ni de nuestro valor. Dios toma un poderoso enemigo y lo reduce a nada. Dice la primera carta de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así dice el versículo 23 de nuestro pasaje. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven. La salvación en todo sentido es de Dios. Solo Él salva. Aquel día, el sacerdote desechado, Ahías, no fue el que salvó al pueblo. Tampoco Saúl, el rey desobediente. Y ni siquiera Jonatán, el hombre valiente y lleno de fe. Dice el pasaje, el versículo, así salvó Jehová a Israel aquel día. Así es siempre. Dios es el que nos salva a cada uno de nosotros. Dice el libro de los Hechos 14, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El libro de los Salmos también dice, la salvación es de Jehová. Jonás 2:9 dice también, la salvación es de Jehová. Y todos los redimidos clamarán al final del tiempo eso mismo. Dice Apocalipsis 7, del 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es el que salva, pero el hombre estorba la salvación. Tenemos aquí la torpeza de Saúl, el versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de los enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. De manera inesperada, los israelitas estaban en una posición ventajosa. Ahora, la tarea del ejército bajo Saúl era terminar con el trabajo atacando al ejército de los filisteos que huían. Pero los hombres de Israel se vieron en aprietos, porque Saúl había hecho un juramento
que incluía una maldición. Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. En el momento que estaban a punto de entrar en batalla, era cuando los soldados necesitaban toda su energía, pero Saúl los obligó a no probar bocado hasta que fuera de noche. Una decisión necia y soberbia. Se ponía él mismo como el centro de todo. No debían tomar bocado hasta que él, el rey Saúl, hubiera tomado venganza de sus enemigos. No era su honor lo que era más importante, pero él lo puso por encima de las necesidades de sus soldados. Quería aparecer como espiritual ante el pueblo. El ayuno era una forma conocida de indicar entrega y compromiso con Dios. Y él pensaba que Dios vería lo que él estaba haciendo y lo recompensaría. Lo cierto es que ayunar es apropiado en ocasiones en que se precisa reflexión, pero no para preparar una batalla, nunca para pretender forzar, comprometer a Dios. Él no había entendido que eso es imposible, como cuando anteriormente en otra batalla habían llevado el arca y el arca fue tomada, pero a pesar de eso Dios logró una victoria por sus medios para dar la gloria solamente a Él. Es el versículo 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca. Y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jón, pero el pueblo estaba muy cansado. Había miel en el campo. Era una provisión de Dios. El ejército israelita había perseguido al ejército filisteo. Estaban todos cansados y hambrientos. Necesitaban energía para continuar con la búsqueda y terminar la batalla. Y Dios les había provisto miel. Lo que pudo ser una gran victoria se frustró por el juramento necio de Saúl. Una aparente piedad o un sacrificio no sustituye a la obediencia. El pueblo no había comido y estaban débiles, incapacitados para luchar adecuadamente. Sin saber del juramento, Jonatán tomó de la provisión de Dios y el pueblo le dijo que había roto el juramento de su padre. Jonatán de inmediato vio lo insensato del juramento y también vio el costo que tendría. Si el pueblo se hubiera alimentado, la derrota de los filisteos habría sido mucho mayor. Muchos de ellos escaparon, se reagruparon y volverían a atacar en el futuro.
esa mala decisión pues trajo consecuencias. Dice el versículo 32, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degollarlas aquí y comer. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. El pueblo de Israel tenía un mandamiento específico de no comer la carne con la sangre. La sangre se tenía que derramar. Pero estaban tan desesperados por el hambre que comieron la carne de los animales que capturaron de los filisteos, del botín, dice, sin hacer el rito, un rito que llevaba tiempo. Saúl tenía un falso sentido de la santidad. Para él era más importante cumplir con las reglas y ritos que la obediencia a la voluntad de Dios. En medio de la salvación de Dios, él propició que el pueblo pecara, porque no había ninguna necesidad de haber hecho ese juramento. Fue informado de lo que estaban haciendo sus tropas y les ordenó que sacrificaran a los animales de la manera establecida en la ley para que no pecaran. Pensó demasiado tarde en lo que es santo y justo. Es un hombre errático que va de un extremo al otro. Para algunas cosas se apega a la ley y para otra las ignora. Ignora la ley completamente, de acuerdo a su conveniencia o a su gusto de ese momento. Ahora, muchos en algunas cosas están en el legalismo y en otras no toman en cuenta los mandamientos. No toman en cuenta el obedecer a Dios. Pensamos que las reglas legalistas mantendrán alejada a la gente del pecado. De hecho, es todo lo contrario. Las reglas legalistas nos llevan al pecado porque provocan nuestra rebelión. Por el otro lado, nos llevan a un orgullo legalista. Nos vemos orgullosos de ser muy estrictos en el cumplimiento de las reglas. Así que Saúl finalmente construyó su primer altar. Pues al menos hizo algo para reconocer a Dios, porque era más importante la obediencia y un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo 36 y siguientes. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl,
venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis en un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos en el otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán, mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Pues Saúl quería aprovechar la noche para atacar a los filisteos hasta acabarlos, y quiso buscar la dirección de Dios, pero Dios no le respondió. Y eso no debía sorprenderlo, porque Dios no responde a los desobedientes, no responde a los orgullosos. Y en lugar de examinarse, él mismo buscó a quien culpar. Y siempre es más fácil que buscar reconocer la propia falta y arrepentirse. Así que llamó a los representantes del pueblo y les dijo que la falta de respuesta se debía a que alguien había pecado en el pueblo, y que fuera quien fuera, moriría. Y también cabe la posibilidad de que Saúl buscara deshacerse de Jonatán por celos. Él sabía que Jonatán no estaba en el campamento cuando hizo el juramento. Él hizo hacer el recuento, pasar lista para ver quién faltaba. Sabía que Jonatán tuvo que ver que era el responsable de lo que había pasado en el campamento filisteo. Tenía por lo menos la sospecha. Y volvió a jurar, dice: porque vive Jehová, que salva, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Nadie le respondió. El pueblo sabía que Jonatán había comido de la miel y sabía la sentencia de muerte que pronunció Saúl. Pero todos respetaban y apreciaban a Jonatán y supieron que el rey estaba equivocado, pero prefirieron callar. Dice: da suerte perfecta. Esta era una consulta que se hacía a Dios por medio de las piedras del efod del sacerdote, que eran el Urim y Tumim. No conocemos los detalles de cómo se hacía todo este proceso, y no lo conocemos porque si no seguramente habría en cada esquina se lee Urim y Tumim, y ahí iría la gente a consultar. Pues no se conocen, pero en ese tiempo así lo hacían, y se reveló que Jonatán era el que había roto el juramento. Saúl estaba determinado a que el culpable muriera. No le importó que fuera el instrumento que Dios usó para salvar a Israel, y tampoco le importó que era su hijo.
quería ser estricto en cumplir los juramentos que él había hecho, pero él no fue fiel en cumplir los pactos que hizo. En unas cosas legalista, en otras desobediente. Dice el 45, el versículo 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. El pueblo habló y salvó a Jonatán. Un juramento pecaminoso como este, de matar a alguien, no debe cumplirse. No se puede jurar que se va a pecar. Cuando el gobierno nos pide que pequemos, entonces es apropiado y bíblico que el pueblo de Dios se niegue a obedecer. El pueblo unido libró a Jonatán, que debe ser el instrumento de Dios para librarlos a ellos. Por este incidente, Saúl dejó de seguir a los filisteos y se perdió la oportunidad de conseguir una victoria completa sobre ellos, lo que hubiera evitado muchos problemas al pueblo de Israel en el futuro. Así que los filisteos regresaron a su lugar. Dice los versículos 47 a 52. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de manos de los que lo saquearon. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran de la mayor Merab y de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. Y el sacerdote general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. El final del capítulo es una crónica del reinado de Saúl y contiene su genealogía. Como rey, desde el punto de vista humano, cumplió como el rey que el pueblo quería. Salía delante del pueblo en sus guerras, como lo hacían los reyes de las demás naciones. Se enfrentó a todos sus enemigos, a los que estaban alrededor, y en cierta manera libró al pueblo, aunque era de manera parcial. Logró mantener a salvo el reino, pero sus enemigos seguían acechando. Pero la historia humana no sirve para evaluar a un hombre. El éxito o fracaso no vienen del aplauso humano de los hombres, ni siquiera del juicio de la historia. Depende del juicio de Dios. El éxito
es ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios y vivir en obediencia al pacto. Dios no quiere, necesita hombres de éxito que triunfen en la vida. Quiere discípulos. Saúl fracasó al no someterse a Dios, pues no cumplió con su parte del pacto. Finalmente él no obedeció a Dios. Eso da lugar a que miremos más adelante al Rey perfecto, que no es tampoco un rey temporal, es rey eterno, el rey conforme al corazón de Dios, el rey que libró a su pueblo de una manera definitiva. No solo venció a sus enemigos, los destruyó para siempre y lo hizo por medio de una obediencia perfecta, con una justicia perfecta, cumpliendo el pacto de una manera perfecta. Dice el Evangelio de Juan 6, 38 a 40. Dice Cristo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El rey Saúl y su fracaso nos hacen ver a Cristo. Cristo descendió del cielo para dar vida eterna a los que creen en Él. Arrepiéntete de tu desobediencia, de todo tu pecado, y ven a Cristo. Todo el que viene a Él no lo echa fuera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta porción de tu palabra, que sabemos que en toda ella habla de Cristo, toda ella es útil, toda ella nos enseña algo a nosotros, y ahí debemos buscar siempre a Cristo, cómo nos lleva a Cristo, cómo nos habla de Él, cómo nos habla de su obra. Y mucho de eso viene de nuestro fracaso, del fracaso de otros, para resaltar esta obra inmejorable, perfecta de Cristo. Te pedimos que tú la apliques a cada uno de nosotros, que sirva para edificación de tu iglesia, para salvación, de alguna manera, de acuerdo a tu voluntad, como tú lo quieres, y sabemos que es indispensable tu espíritu para esta obra de salvación. Te lo pedimos también, Padre, que todo sea para tu gloria, y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.